Aviso importante. Este video es una respuesta global a todos los videoargumentos de Existedios sobre el diseño inteligente que ven en pantalla. Los fragmentos de dichos videos se pondrán a manera de ejemplo de lo que yo refuto. Si hay testigos de Jehová que están en desacuerdo con lo dicho aquí, háganmelo saber en los comentarios. Y si tú estás disconforme con lo dicho en este video y los anteriores contra tu postura, házmelo saber con una video respuesta decente. Disfruten del video y mantengan el respeto y la discreción al ver el material o al escribir los comentarios. Empezando con la crítica, podemos decir que Ed, siendo él profesionalmente un cocinero y supuestamente conocedor de procesos metodológicos para sus recetas, parece mentira que en sus videos no sea capaz de explicar el qué y cómo es el diseño, por partir erróneamente del resultado sin tener en cuenta lo que lleva detrás. Los animales, por ejemplo, están tan bien diseñados que los científicos aprenden de ellos para sus creaciones. Esto se llama biomimética. Pero, curiosamente, científicos inteligentes con grandes medios a su disposición no logran superar a la propia naturaleza. Pero por suerte vuestro servidor ha estudiado en el sector de las artes gráficas, por lo que yo entiendo de diseño y su metodología para definirlo como tal en sentido teórico y práctico. En esencia, el diseño es la formación del planteamiento que busca la creación y la ejecución de una idea por medio de una metodología hasta llegar a un resultado. Eso incluye el plano arquitectónico de una casa, el diseño estructural y gráfico de un periódico o identidad corporativa, la programación de una página web, la elaboración de una receta, la redacción y maquetación de un plan de empresa, etc. Como vemos, por ahora hemos citado acciones humanas, pues un ave no construye un nido por un método pensado, sino que sigue un instinto que le fuerza a hacerlo así y no de otra forma. Para facilitarnos la crítica a tu diseño inteligente, utilizaremos como parámetro el método de Bruno Munari para reflejar la importancia del diseño en todo su conjunto más allá del resultado, en caso de haberlo. Pero antes hay que hacer un previously para explicar por qué rechazo el entre comillas argumento del ajuste fino. En los últimos vídeos contra Existedios, Andrómedas 3600 y Stephen Hawking refutaron la falacia cosmológica, mientras que Andrómedas expuso su irrefutable hipótesis de la olla a presión previa al Big Bang, con apoyo del Big Crunch en pro de que el caos genera órdenes cíclicos. Hawking, en cambio, demostró lo derrochador que fue la formación del cosmos por los residuos de materia que quedó tras las colisiones iniciales de esta con la antimateria. ¿Podrá Existedios seguir argumentando con estos argumentos en su contra puestos sobre la mesa? Lo veremos más adelante. Te dicho esto, todos los ejemplos de supuesto ajuste fino, no son más que ejemplos concretos que nos benefician para nuestra existencia y vida. Y como siempre estos son resultados de un supuesto diseño expuestos como tal. Para entenderlo, os pongo el ejemplo favorito de los creacionistas para poder desmentirlo con el método de Bruno Munari paso por paso. La ubicación de la Tierra en el sistema solar para la vida. Problema: tiene que haber vida en la Tierra. Situada en el sistema solar. Ya empezamos mal con este planteamiento creacionista, porque en realidad no existe la necesidad de que un planeta deba tener vida teniendo tropecientos planetas inhabitables como ejemplo de lo contrario. Un problema surge en base a una necesidad, y que un planeta tenga vida o no es universalmente irrelevante para tomarlo como una necesidad, a no ser que se busque su terraformación en pro de la supervivencia de nuestra especie. Pues como vamos a ver en la definición del problema, estos parámetros son muy antropocentristas para el beneficio de nuestra existencia en un planeta con ciertas condiciones a la que nos hemos adaptado evolutivamente, sin tener en cuenta las otras posibilidades astronómicas y bioquímicas que aún son especulativas. Definición del problema. Si la Tierra estuviera un 5% más cerca del Sol o un 1% más lejos, la vida no sería posible.
Mientras esté en la zona de rícitos de oro perfecto, aquí caes en el error dicho anteriormente de antropomorfizar la cuestión, debido a que tu punto no tiene en cuenta en que muchos planetas ubicados en esas zonas habitables difícilmente van a tener vida como la nuestra, tanto por la masa del planeta como por la actividad magnética y elementos del mismo, conduciendo a que la posible vida no esté compuesta de carbono, sino de otros compuestos como el silicio o cualquier otro elemento que se comporte como el carbono. El carbono anula la posibilidad de la Tierra diseñada debido a la abundancia del mismo cuando es formado en el nacimiento de las estrellas. Por tanto, todo lo que viene después de este punto van a ser excusas en pro de hacer algo especial de lo que no es. Más creatividad, repito, ¿qué idea se va a utilizar para resolver, si no hay problema que solucionar? Como es un despropósito seguir con el método de Bruno Munari, habiendo visto que no hay problema ni dilema real para realizar dicho diseño, os adelanto de que para este sujeto tuviese razón os tendría que mostrar, exceptuando la Biblia por tener un Génesis interpretable con diferentes lecturas, por ende caería en un juicio subjetivo que nadie pidió, ejemplos claros y físicos de dicho diseño. Bocetos, memorias, mapas conceptuales, diagramas de Gantt, modelos físicos, etcétera, etcétera y etcétera. Parece que le estoy pidiendo a Dios demasiado, pero opino que todo lo que pido, no es imposible para que su Dios le dé estas cosas y le creamos. Es claro pensar que en base a los hechos demostrados y en contra del relato inverosímil de este apologista, es más plausible que la única función de Dios en la creación del universo haya sido la de darle al botón y que todo siguiese su curso y a su suerte por amor a lo creado. Sin ser el universo la casa de muñecas de una niña controladora o la marioneta del titiritero que está jugando a ser Dios. Además, conociendo a Ed, este no cree que el universo es determinado y azaroso a la vez. Y para entenderlo veamos lo que defiende sobre el libre albedrío, comparando lo que dice con una escena de las Morias de la serie Blood of Zeus. Te repite sin pararse a pensar. Vamos a ver, hay dos cosas diferentes. La predeterminación, que es la acción de hacer que las personas actúen según tu voluntad, y la presciencia, que es simplemente saber lo que va a hacer cada uno. Dios utiliza la segunda, la presciencia. Así que esto no nos afecta en nada en nuestro libre albedrío, porque Dios se limita a saber de antemano lo que nosotros mismos vamos a decidir. Así que quienes decidimos seguimos siendo nosotros. Imagínate que tienes un mando a distancia que funciona para manejar el tiempo, como en la peli de Click. Tú ves una conversación entre dos personas y cuando han acabado rebobinas. Cuando le vuelves a dar al play, la conversación vuelve a empezar. Pero el hecho de que tú sepas lo que ellos van a decir en cada momento, ¿les está quitando la capacidad de elegir? No. Que un observador sepa lo que va a pasar no influye en nada a la persona, que elegirá libremente, independientemente del conocimiento que tenga el observador. Así que el hecho de que Dios sepa lo que vamos a hacer no implica que no tengamos libre albedrío, sino que simplemente Dios sabe lo que cada uno decidirá de forma libre. El albedrío y el destino coexisten. ¿Cómo? Imagina un bebé gateando sobre una mesa. Si el bebé continúa, ¿se caerá? Eso está claro para ti antes de que el bebé lo entienda. Tienes previsión, pero el bebé no. Pero eso no significa que le hayas quitado el albedrío al bebé. ¡No es coincidencia! Visto lo visto, los dos fragmentos coinciden en ser falaces por sobre todo determinar el escenario de sus ejemplos, negándoles poder de decisión a los personajes de los mismos. El tipo con el mando que lo usa para retroceder en el tiempo, afecta el espacio-tiempo negándoles a los que quieran seguir el tiempo normal la libertad de hacerlo. Y luego, lo de las Morias es el colmo porque crean un bebé y una mesa que tienen que ir sí o sí como dictan el relato sin oposición a por parte del bebé creado. Si eso no es violar el libre albedrío no sé qué es. Luego siendo tu testigo de Jehová consideras que el ser humano es pecador por defecto. Es más, es porque Dios lo maldijo contrario al bien de los descendientes del supuesto Adán. Si eso no es jugar a ser Dios no sé qué es. Por lo que mucha presciencia no tiene, y le sobra lo otro. Tener más morro que cara dejando este rollo del libre albedrío cuestionable y antimoral. Como he dicho antes, estas pruebas objetivas de diseño anteriormente expuestas más allá del resultado es pedirte en exceso.
Así que cuéntanos qué es para ti el concepto de evidencia. Vale, aquí está diciendo que esto no es una evidencia, que lo otro tampoco es una evidencia, pero ¿qué es una evidencia? Vayamos a la definición de la RAE. Por lo que aquí se dice, la evidencia es totalmente subjetiva, porque si es algo de lo que no se puede dudar, entonces no hay evidencias de nada, porque algunos dudan de que la Tierra es esférica, otros dudan de eventos históricos reconocidos. En mayor o menor medida, se duda de cualquier cosa. Además, algunas cosas que hace años, décadas o siglos eran evidencias científicas y pocos dudaban de ellas, ahora no lo son gracias al avance de la ciencia. Así que se puede decir que ciertas pruebas son evidencias para algunos, aunque para otros no. La evidencia es subjetiva. Y todas estas pruebas claramente son, en conjunto, evidencia para la existencia de Dios para miles de millones de personas en el planeta. Que venga alguien a decir que en realidad no son evidencias porque él no lo ve así, no tiene sentido. Si creen en lo que él ha dicho, ya os digo que os la ha metido bien doblada. La palabra evidencia comparte raíz con evidente, por ser la prueba de algo claro para todos objetivamente y universalmente. Si la evidencia fuese subjetiva, la ciencia no valdría nada. Porque ahora según tú todo vale. Y lo que se dice dentro de grupos cerrados, valen como evidencia cuando muchas veces no lo es, por no decir la mayoría, por no discutir sus ideas entre sí. Cayendo en el circle-jerco en la lengua de Cervantes círculo de pajeros, el punto es que para que tus argumentos pretenciosos tuviesen sentido, estos tendrían que convencer universalmente. De aquí hasta la otra punta del mundo, siendo a su vez demostrables y aprobados por cualquiera. El argumento que das, asevera Domentío y a Oliver Ibáñez como genios, cuando estos están superdotados de mierda en la cabeza por negar como burros cosas tan imposibles de ignorar como el holocausto o los dinosaurios. O en tu caso la negación de evolución macroevolutiva, la cual refutaré en el futuro. Para que me entiendas Ed. Tú y la comunidad de fanáticos religiosos, que suscriben el dogma de los testigos de Jehová, no sois más que un círculo de pajeros, que nunca discuten entre vosotros de forma honesta sus pseudo pruebas, que objetivamente no prueban nada por basaros en mentiras autoimpuestas. El diseño pseudo inteligente, porque no tiene otro nombre, como postura es una mierda, pretenciosa. Que realmente no propone nada por andar a la contra de la realidad, las posturas no creyentes y en la evolución. Os dejo con esta científica para entenderlo. El problema principal del diseño inteligente es que no podemos usarlo para explicar el mundo natural. Es un argumento negativo. Dice que la teoría de la evolución no funciona y que por eso todo está hecho por un diseñador. Si la evolución no funciona, ganamos por defecto. Pero cuando les preguntas, ¿qué os explica el diseño inteligente sobre la naturaleza? ¿Os explica qué hizo el diseñador o qué usó para crear las cosas? ¿Su finalidad? ¿Os dice cuándo lo hizo o por qué lo hizo? ¿Os dice algo de todo eso? Se trata de un argumento negativo, y no se puede hacer ciencia partiendo de un argumento negativo. Uno dirá, ¿cómo te atreves a decir eso siendo tú cristiano? ¿Acaso quieres ser contrario a las escrituras? Veréis, hubo un tiempo en el que vosotros teníais razón entre comillas, porque vosotros vencisteis en la sociedad teniendo poder, pero ahora al destaparos como grupo de fanáticos religiosos con un poder que busca ser frenador en pro de ideas caducas por medio de la imposición y el daño intelectual y social que generaron vuestros ancestros dogmáticos, no podéis convencer. Hace falta que os ponga la frase de Miguel de Unamuno. Porque el que entiende pocas palabras bastan, pero conociendo a estos tipos, en fin. Vencer no es convencer. Y hay que convencer sobre todo. Pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión. Ese odio a la inteligencia que es crítica, diferenciadora, inquisitiva, mas no de inquisición. Pero espera, me acabo de acordar de que tú dijiste una característica del diseño. El diseño inteligente no nos lleva a pensar en la existencia de un creador solo porque sea complejo, sino porque es complejo y a la vez específico. Por ejemplo, si fuéramos a la Luna y encontráramos 100 piedras en fila, cada una con una marca distinta, eso sería algo complejo. Podría haberlo diseñado alguien. Pero puede que no, y que esas marcas sean producto de la erosión o algo parecido. Es algo complejo, pero no específico. Ahora, si en lugar de unas marcas aleatorias encontramos una letra en cada piedra y en orden son las palabras de apertura del Quijote, entonces es algo complejo, pero también específico.
Ahora sí diríamos con toda probabilidad que eso no ha podido surgir de manera natural y que necesita un diseñador. Bien, pues el mundo que nos rodea no nos da muestras de diseño solo porque sea complejo, sino porque es complejo y a la vez específico. Video refutación con ChatGPT y DALL-E 2. Bien, este fragmento pudo convencer antes del auge de las inteligencias artificiales generadoras de texto coherente e ilustraciones generadas por una descripción de texto. Pero ahora con estas IAs podemos entender y visualizar con claridad porque ahora no tienes la razón, o mejor dicho porque nunca la tuviste. Estos programas, como pasa con todos, ejecutan comandos o pedidos, y por medio de la información recopilada en su red neuronal, ejecutan uno o varios resultados basados en sus datos metidos por programadores. Muchos pretenciosos dirán que esto es un gran avance, pero yo respondo, ¿la máquina pensó alguna vez en lo que había que hacer? Te puede crear una ilustración súper bonita, compleja y específica, pero jamás consideraremos honestamente que fue fruto del diseño, pues para diseñar hay que pensar con creatividad y metodología, cosa que un robot no puede hacer por partir de una programación que lo restringe a cumplir con ciertos pedidos. Pídele a ChatGPT que te redacte todo el Quijote pero con lenguaje actual del siglo XXI, te lo escribirá de forma perfecta y adaptada a tu entendimiento, pero aún siendo algo específico y complejo hubo realmente una cabeza pensante detrás de ese resultado claramente programado. Creo que responderte eso sería ofender tu inteligencia. Argumento de la mierda, pero visto que tu argumento es una mierda, hablemos de la caca. El mojón es complejo por estar compuesto químicamente de materia orgánica e inorgánica, y es específico por ser el excremento la materia que no puede y no debe digerir el organismo. Que sea complejo y específico no lo vuelve un diseño, pues volvemos a lo mismo. Una boñiga no ha sido pensada ni de coña, sino que se ha formado en el sistema digestivo sin intervención divina alguna. La única y verdadera explicación para que la caca sea tal como es debido a la evolución macroevolutiva y la adaptación del organismo a su tipo de dieta alimenticia. Si no, fíjate en todos los tipos de popó que existen a día de hoy y compáralos con las excreciones de animales más sencillos que los mamíferos como los reptiles o peces, comparando también el sistema digestivo de las bestias, viendo lo distintos que es el de un pez al de una vaca por la complejidad de la digestión de materia vegetal inexistencia en las aguas. Se me está haciendo largo el tema de la mierda, se nota que ya huele. Refutación del arenque rojo de la evolución del ojo contra la supuesta simplificación de células, y ahora viene el colmo de los colmos. Pues la respuesta que hace Existedios a Quantum Fracture es de todo menos inteligente y madura. Espera, que lo dice directamente. Nadie está diciendo, por ejemplo, que toda la complejidad del ojo humano haya surgido por azar. Lo que los biólogos sostienen es que el ojo partió de un estado súper simple, una pared de células que eran sensibles a la luz. Y que con el tiempo, este ojo fue evolucionando a algo más complicado, más sofisticado y de mejor funcionamiento. Claro, este es un error muy típico. Nadie creería que por mutaciones aleatorias se hizo el ser humano tal y como es actualmente. Entonces, Crespo dice que la vida inicial no era tan compleja como lo es ahora, sino que era súper simple. El ojo primitivo era solo una simple pared de células sensibles a la luz, algo súper simple. Y por mucho que se repita, no me entra en la cabeza. Cualquiera que conozca mínimamente las células sabe que hasta la célula más sencilla es tremendamente compleja. No existe esa simplicidad que trata de pintar. Según los científicos, la célula es comparable a una ciudad amurallada, con entradas y salidas controladas, sistema de transporte, red de comunicaciones, centrales eléctricas, complejos industriales, plantas de reciclaje y tratamientos de residuos, cuerpos de defensa y hasta una especie de gobierno central en el núcleo. Además tiene la capacidad de duplicarse en pocas horas. Philip Hanawalt, profesor adjunto de genética y biología molecular en la Universidad de Stanford, dice: hasta en la célula más sencilla, el crecimiento normal exige que se sucedan de forma coordinada decenas de miles de reacciones químicas. También dice: los logros programados de estas diminutas fábricas químicas exceden por mucho a las aptitudes del científico que se afana en su laboratorio. No, hasta la vida más simple es tremendamente compleja.
Puedo entender que este divulgador sea demasiado simplista por obviar lo que explica, pero el hecho de evadir la aceptación de lo que Crespo dice en pro de salirse de la discusión de la evolución del ojo con una pseudo-refutación que no viene a cuento con respecto a que las células no son simples, es de un niño pequeño que quiere sacar una respuesta fácil y barata para salir del examen, lo que en dicho en cristiano es hacer la falacia del arenque rojo. Y dejando de lado tus analogías de cómo es la célula dignas de érase una vez el cuerpo humano o Ataracus Aibou, vamos a centrarnos en lo importante. El hecho de que una célula eucariota tenga partes, núcleo y orgánulos, es con el fin de preservar y adaptar al material genético en pro de su supervivencia y su posterior reproducción. He aquí la base de la evolución, que por medio de mutaciones azarosas y determinadas por el medio y la propia célula, ésta se adapta para la perpetuidad de su especie. Y recuerdo una cosa. Para que existe Dios nos dé pruebas de un diseño inteligente, nos debe pasar los bocetos o memorias de dicha creación. El ADN no sirve por ser algo supuestamente ya creado, y no se puede hacer la analogía del disco duro, pues aunque nosotros sabemos como especie leer el genoma que cualquier ser vivo, no se puede convertir los conjuntos proteicos del ácido desoxirribonucleico a archivos digitales. Ni hoy ni nunca. Volviendo a la cuestión de la evolución del ojo, lo cierto es que su evolución fue convergente, por lo que no tuvo un origen único para todos los seres por desarrollarse en diferentes momentos, pero tuvo un origen muy semejante a como lo expone curiosamente. Mientras te mostramos la anatomía de los diferentes ancestros del ojo actual, en este círculo verás una simulación de qué imagen podían percibir. El ojo más primitivo se llama mácula ocular y pertenece a seres unicelulares como algunas algas verdes o esta euglena. Es apenas una manchita de proteínas sensibles a la luz, es decir, fotorreactivas, y aunque no puede detectar imágenes, le sirve al bichito para saber simplemente si está en un lugar oscuro o en uno iluminado, ya sea para buscar alimento o para esconderse. Animales pluricelulares como ciertas medusas y estrellas de mar tienen ocelos, o sea, ojitos, que no son más que un grupo de células en la piel cargado con similares proteínas fotorreactivas. Se cree que esas células también ayudan a los animales a sincronizar sus metabolismos con los ciclos de día y noche. Hace unos 540 millones de años, durante la explosión del Cámbrico, una etapa en la que la evolución se aceleró, pasó algo interesante. Los animales cuyas manchas oculares estaban levemente hundidas, como las planarias, no solo podían detectar si les llegaba luz, sino también de qué ángulo provenía esa luz. Un cambio tan sencillo significaba una gran ventaja. Ahora podían saber hacia dónde dirigirse o en qué dirección huir. Y mientras más profunda fuera la concavidad, más precisa sería la detección. Si el hueco por el que pasaba la luz se hacía más pequeño, ocurría algo fascinante. Se formaba una cámara oscura y en su fondo fotosensible, una imagen. Este tipo de ojos de agujerito todavía los tienen animales como el fascinante Nautilus. Ven un poco desenfocado, pero ya hay imagen. Además, ya tienen diferentes tipos de fotorreceptores para diferentes longitudes de onda, por lo que ya pueden ver a colores. Por cierto, los ojos humanos son sensibles a una parte limitada del espectro y especialmente sensible a los verdes y azules, probablemente porque estas son las frecuencias que logran penetrar el agua del océano, donde se originó la evolución de los ojos. Pero estos ojos aún están abiertos y el agua entra y sale de ellos. ¿Cómo se cerraron? ¿Conoces animales que cambian de piel? Pues es muy posible que este proceso, conocido como muda, contribuyera a la formación de una capa de piel transparente que resultaba más ventajosa si no se caía en el ojo, porque lo protegía. Esta parte es la córnea. Es probable que la córnea se dividiera en dos partes. La más interna podría formar una especie de lente llamado cristalino. En los embriones de los vertebrados es un conjunto de células vivas, completamente opacas, pero cargadas de una proteína transparente llamada cristalina. Durante la gestación, estas células mueren y dejan en su lugar solo la cristalina. Esta estructura es una lente flexible que permite enfocar objetivos tanto cercanos como lejanos. Se tiene la hipótesis que el cristalino pudo separarse a su vez en dos partes, formando una membrana que permitiría la regulación de la cantidad de luz. Este es el origen de la pupila y el iris. Así, cada una de las etapas ha resultado ventajosa para su poseedor. De hecho, el ojo es tan ventajoso que ha evolucionado de manera independiente en diferentes organismos. Aunque el gen PAX6, que indica dónde deben salir los ojos, es común a todos los animales, desde las moscas hasta los humanos, el ojo de los insectos, que es compuesto y está formado por miles de unidades receptivas, tiene una estructura muy diferente al ojo de un camaleón. Los pulpos, por ejemplo, tienen ojos muy similares a los humanos, pero llegaron a ser así por una ruta evolutiva convergente. Y tienen una diferencia. Los nervios que conectan las células sensibles con el cerebro en el pulpo pasan por detrás de la retina, mientras que en los humanos estos nervios pasan por enfrente. Tenemos la retina volteada. Eso nos deja con un punto ciego justo en medio del ojo. Si hubiera sido diseñado, tendríamos que mandar nuestro ojo al departamento de quejas. En fin, Ed, deja de sacar cosas de la chistera que no tienen nada que ver. Ojalá me respondas con la madurez que te estoy mostrando. Pero este asunto no acaba, pues el plato fuerte es un video tuyo aludiendo a que el ser humano es especial por ser la criatura perfecta. Perdona, pero la perfección no existe ni existió, y usted está cayendo como en todo lo que critico en el antropocentrismo.
Tú que eres literal con la Biblia, me podrás entender que el ser humano, pese a tener alma, fue criado con las bestias terrestres en el sexto día. Esto en mi opinión también se puede interpretar que el ser humano es tan animal como los monos, pero Dios le dio autoridad sobre el resto de vida en la tierra. Podemos entender también que como el resto de animales cumplen funciones en la cadena trófica, el ser humano ocupa otra: ser un factor ambiental elevado por transformar su entorno. Lo que peca el creacionismo es la soberbia por caer en el especismo, tratando de separar la realidad humana del animal, y a su vez en mentir para vencer con falacias, para hacer quedar bien entre comillas el Génesis como libro histórico, pese a los mitos y metáforas que contiene. Antes de finalizar, quería refutar la falacia del coche Ford que expone aquí. Tomemos un coche Ford. Es concebible que alguien en una parte remota del mundo, que está viendo uno por primera vez y que no sabe nada de ingeniería moderna, podría imaginar que hay un dios, el señor Ford, dentro del motor que lo hace funcionar. Además, podría imaginar que, cuando el motor funciona con suavidad, es porque el señor Ford dentro del motor está contento, y cuando el motor está apagado es porque el señor Ford está enfadado. Por supuesto, si posteriormente estudiara ingeniería y despedazara el motor, descubriría que no hay ningún señor Ford dentro. Tampoco necesitaría mucha inteligencia para él ver que no necesitaba presentar al señor Ford como una explicación de su funcionamiento. Su comprensión de los principios impersonales de la combustión interna sería suficiente para explicar cómo funciona el motor. Hasta aquí todo bien. Pero si luego decidiera que su comprensión de los principios de cómo funciona el motor hace imposible creer en la existencia de un señor Ford que diseñó el motor en primer lugar, esto sería evidentemente falso. En terminología filosófica estaría cometiendo un error de categoría. Si nunca hubiera habido un señor Ford para diseñar los mecanismos, ningún coche Ford existiría. Teniendo en cuenta todo el vídeo que he hecho yo, podemos decir varias cosas. Es más objetivo pensar que Dios dejase el universo a su suerte y que se desarrollase a sí mismo. 2. Con el contraargumento al diseño de la Tierra, expongo que no hay diseño inteligente por no haber un problema objetivo para diseñar más allá del capricho, contrario a un ser perfecto y sin necesidades. 3. Lo que expuse contra el diseño pseudointeligente de la Tierra también aplica al universo, por no cumplir con los pasos de Bruno Munari. Y 4. Toda persona que estudia ciclos profesionales en donde se realizan proyectos como la ingeniería al construir coches, entenderá perfectamente en que antes o durante el proceso para la elaboración del vehículo, este proyecto debe quedar reflejado en una memoria en pro de explicar dicha construcción. Dime Ed, ¿dónde están las memorias de Dios para explicar el diseño del universo? ¿Dónde se encuentran los bocetos de las cosas que tu Dios iba creando? Solo veo lo que he venido aquí a destruir. Un pretencioso que no entiende nada de evidencia ni de diseño en su forma elemental, y que nos vende sus argumentos estúpidos y falsos como un vendedor de veneno de serpientes. En conclusión, el diseño inteligente es ciencia. Los argumentos de existe Dios tienen sentido. No.